Les voy a invitar para que abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el verso 17 hasta el verso 34. Hemos querido hoy compartir esta porción de la Escritura para ilustrar cuál es el verdadero sentido de la cena del Señor. Pues usualmente lo hacemos, pero hoy queremos explicar con un poco más de detalle cuál es el sentido de la cena y cuál es la actitud y la posición de cada uno de los creyentes frente a la cena del Señor, que debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse con dignidad, debe hacerse con seriedad. No es algo ligero, no es algo irrelevante, es algo trascendente, es algo serio para nosotros los creyentes. En el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra correcta respuesta a la cena del Señor? Pablo en estos versículos nos va a mostrar lo que significa la cena del Señor y cuál debe ser la actitud frente a ella. A través del ejemplo de los Corintios nos va a decir lo que nosotros no debemos hacer frente a la cena del Señor, y cómo la cena del Señor es pisoteada por algunos al no tener un discernimiento claro de lo que significa. Por eso, hermanos, tenemos que mirar a la luz de las Escrituras el verdadero significado de este acto, de este mandamiento que recibimos del Señor, para que no vayamos a recibir un juicio por ignorancia o por negligencia. El versículo 23 al versículo 26
el apóstol nos va a mostrar cuál es el significado de la cena del Señor. Y él comienza diciendo que esta es una encomienda del Señor. Tenga claro esto. Es una encomienda del Señor. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto no es un mandamiento de hombres. Esto no hace parte de una liturgia humana, de un hecho de costumbre, de rutina. Tampoco fue instituido por una iglesia, no fue instituido por una organización. Fue un mandamiento directo dado del Señor a sus apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo. Pablo repetidas veces habla de lo que él recibió del Señor, y lo recibió por revelación. En Gálatas capítulo 1, él habla de su ministerio, de cómo ese ministerio lo recibió directamente del Señor. Dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo hablándole a los Gálatas, quienes se habían desviado del camino a causa de los engañadores, falsos maestros que les estaban induciendo para que volvieran a judaizar, para que volvieran a las costumbres antiguas, para que reconstruyeran lo que habían derribado en algún momento. Y en el verso 6, note usted que el apóstol le dice a ellos, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido de unas personas que se les había anunciado claramente el evangelio y estaban volviendo otra vez a los rudimentos, estaban volviendo a las antiguas prácticas. Y Pablo dice aquí, estoy maravillado, no de maravillarse en el sentido positivo, sino sorprendido de cómo ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Y les reitera, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo les había anunciado el verdadero evangelio, el evangelio que había recibido de parte de Dios. En el versículo 11, entonces él casi que retoma las palabras que dice allí en 1 Corintios 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo que yo les voy a anunciar a ustedes, lo que les he anunciado a ustedes, es el bendito evangelio. Pero no es un evangelio dado por hombres, no, es un evangelio, dice el versículo 12, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Así que lo que Pablo está entregando a la iglesia no es un dogma, una filosofía, es un mensaje dado directamente por el Señor Jesucristo, el evangelio, el mensaje de Dios. En el capítulo 15 de 1 Corintios, vuelve y reitera esa misma expresión, que él había recibido de parte de Dios directamente el evangelio, la buena nueva, la buena noticia para ellos, y que no debían tenerlo en poco, tenían que valorarlo. Versículo 1 del capítulo 15. Ahora Pablo va a explicar aquí en qué consiste el evangelio que recibió por revelación de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Desafortunadamente algunos hoy piensan que el evangelio es ser evangélico y que ser evangélico es tener una religión. Pero en realidad el evangelio no es una religión, el evangelio es una persona y su obra, Jesucristo y su obra. Ahora Pablo entra a desglosar, a explicar qué es el evangelio, según el versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está mostrando aquí claramente
el evangelio que han recibido. Lea el versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Si ustedes creen en el evangelio, ustedes son salvos. Pero si no creen en el evangelio, entonces creyeron en vano. Todavía están en sus pecados. Todavía están bajo condenación. Pero si creen en el evangelio, ustedes son salvos. El versículo 3, ahora Pablo va a explicar qué es el evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note usted que es la misma expresión que Pablo menciona cuando habla de la cena del Señor. Esto es lo que yo recibí del Señor y lo que les voy a entregar a ustedes. Es lo mismo que le dice a los Gálatas, esto lo recibí del Señor y se los estoy dando a ustedes. Ahora en 1 Corintios 15:1 dice, esto he recibido del Señor. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. El evangelio es Cristo y su obra. Dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Así de que él ahora va a mostrar claramente qué es el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo y su obra. Quiere decir entonces que lo que Pablo está anunciando cuando habla de la cena no es otra cosa que recordarles a través de los símbolos de la cena y de lo que él instituyó con sus discípulos. Les está mostrando a través de esos símbolos qué es el evangelio. Cuando nosotros nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, lo que estamos mostrando, proclamando y de lo cual estamos participando es del evangelio de Cristo, del anuncio de la obra y de la persona de Cristo. Ese es el evangelio. Así que si alguien desprecia ese acto, si alguien desprecia ese mandamiento, no está despreciando otra cosa que el evangelio. Está despreciando la persona de Cristo y está despreciando la obra de Cristo. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es la muerte de Cristo. El evangelio es la sepultura y resurrección de Cristo. Y eso está plasmado, está grabado en el acto de la cena del Señor. Eso es lo que nosotros recordamos en la cena del Señor: su muerte, sepultura, resurrección y su regreso otra vez. Pues el Señor dice, Pablo dice que estos deben hacer ustedes hasta que el Señor regrese. Si usted quiere ver una explicación condensada del evangelio, mire la cena del Señor, y ahí en ese acto, ahí en esos símbolos está claramente el evangelio. Miremos primero ese acto de su muerte. En Isaías 53, el versículo 5 al 12, el profeta Isaías nos muestra entonces en qué consistió esa muerte, cómo se produjo esa muerte, cómo se dio esa muerte. El profeta Isaías nos va a mostrar entonces en ese texto inspirado por el Espíritu Santo. Lea conmigo el versículo 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la explicación de por qué Cristo tuvo que morir y entregar su cuerpo para redimirnos. Aquí Isaías lo está mostrando ya con más detalle. ¿Cuál es la causa por la cual tuvo que morir? Dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por eso tuvo que venir a morir por nosotros. ¿Por qué más? Porque cada uno se apartó por su camino para hacer lo que quería.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora el profeta va a mostrar con detalle cómo tuvo que padecer para morir. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, pasó por angustia, pasó por aflicción, pasó por humillación. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? No solamente sufrió el dolor, la angustia, la aflicción, sino que fue llevado como el más vil de los maleantes a una prisión y estuvo allí encarcelado, y luego fue pasado por un juicio injusto porque nunca hizo maldad. Y dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No por sus propias rebeliones, porque no tuvo rebelión, sino por las rebeliones de otro. Verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y escuche, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Allí está la descripción clara de su muerte, la descripción clara de su padecimiento, de su aflicción, de su angustia, de un juicio injusto que se le hizo a él. Eso es lo que Pablo está diciendo que es el evangelio, es mirar cómo el justo tuvo que morir por los injustos, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, él pagó por los pecadores. Eso es el evangelio. Eso es lo que Pablo está mostrando cuando nos dice que nos va a entregar lo que el Señor mismo, de lo que recibió del Señor. Vuelva allí a 1 Corintios capítulo 15. Y ahora el apóstol en el versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora Pablo va a hablar de su sepultura, pero va a hablar también de ¿qué? De su resurrección, de su exaltación, de su glorificación, de su triunfo. Y eso también lo habían profetizado, ya no los profetas, sino en el libro de los Salmos, en el capítulo 16 de los Salmos, en el versículo 8. Entonces David, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a Isaías, va a mostrar ya no su muerte, sino su exaltación, su resurrección. Capítulo 16 del libro de los Salmos, el verso 8 al 10. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y aquí viene la descripción de la resurrección. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi cuerpo en la tumba, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. El cuerpo de Cristo no entró en corrupción, en descomposición, como suele suceder con los demás mortales. Dios no permitió que ninguno de sus huesos fuera quebrantado, que su cuerpo se descompusiera y que hubiese corrupción en ese cuerpo. Dice el verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que la cena del Señor nos está mostrando eso, la muerte, el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, su sepultura, su resurrección y también ¿qué? Su exaltación. Eso es lo que nosotros recordamos en la cena del Señor. Así que tener en poco eso es tener en poco el sacrificio de Cristo. Así que tener en poco eso es tener en poco la exaltación de Cristo y toda la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vuelva allí a 1 Corintios 11. Y ahora él va a entrar a detallar
¿Qué es lo que significa cada uno de los símbolos? Versículo 23, yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Otra versión más precisa dice que por vosotros es entregado, porque en realidad el cuerpo de Cristo no fue partido. La profecía decía que ninguno de sus huesos sería quebrado. Se acostumbraba a quebrarle las piernas a los que estaban crucificados para que terminaran de morir, pero cuando llegaron a Jesús, Él ya había muerto, y el soldado que le iba a quebrar las piernas con un mazo, con un palo, dice que ya estaba muerto y no tocó ninguno de sus huesos. Eso era para que se cumpliese la escritura de que ninguno de sus huesos sería partido o quebrado. Tomó la lanza, la incrustó en su costado, dice que salió agua y sangre, pero no tocó ninguno de sus huesos. Por eso la versión más aproximada no es que por vosotros es partido, sino que por vosotros es entregado. Lo que realmente Cristo hizo en la cruz fue entregarse a sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir perdón de pecados. El Dios Hijo que habita en la eternidad tomó forma de siervo. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que todas las cosas por Él son hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 14 dice que el verbo que estaba en la eternidad con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Hebreos capítulo 10, entonces nos muestra la encarnación del Hijo de Dios. Verso 3, pero en estos sacrificios, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo, un cuerpo, era necesario un cuerpo para que Él viniera a identificarse con nosotros, y ese cuerpo fuera ofrecido en la cruz para remisión de nuestras culpas y pecados. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. Pero este Cordero, Cristo, la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio de ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ¿qué? Mediante la ofrenda de el cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Note usted, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Aquí no solamente hay una doctrina de salvación, aquí se nos está hablando de la encarnación de Cristo. Cuando tomen este pan, recuerden que el Hijo de Dios que viene de la eternidad se tuvo que encarnar para que a través de ese cuerpo que Él entregó en la cruz, sus pecados son perdonados. Miren allí en Hebreos capítulo 2, el verso 14. Entonces lo que usted tiene en la mano como pan representa la encarnación de Cristo. Estamos siendo testigos de la encarnación cuando tenemos el pan en la mano.
Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, cuerpo y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Fue necesario un cuerpo para poderle arrebatar el imperio de la muerte, ¿a quién? Al diablo, y librarnos a nosotros de esa muerte. Era necesario un cuerpo, porque como hijo de Dios eterno no podía morir. Dios es inmortal, no puede morir, pero era necesario que se vistiera de un cuerpo, que le fuera asignado un cuerpo, para que con ese cuerpo fuera hasta la cruz, entregara su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor y tenemos en la mano el pan que representa el cuerpo, estamos diciendo, ahí está representada la encarnación del Hijo de Dios, quien entregó su cuerpo por nosotros y entregó su vida por nosotros. Eso es lo que usted tiene en la mano. Usted tiene que discernir eso, que eso tiene gran relevancia, tiene gran valor. Eso no es un ritual simplemente. Lo que estamos recordando a través de ese símbolo es todo ese sacrificio y esa obra y ese plan perfecto del Padre. Vuelva allí a 1 Corintios capítulo 11. Ahora pasamos a la copa que representa la sangre, el vino que hay en esa copa. 1 Corintios 11. Y ahora dice el versículo 25 de 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa, oído a esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué significa cuando yo tengo en mi mano la copa? ¿Qué es lo que estoy recordando? ¿Qué es lo que eso significa? Se había hecho un pacto, el antiguo pacto, se hizo en el Sinaí. Estuvo Moisés, estuvieron los líderes del pueblo. Éxodo 24:6 habla de un pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Israel. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Y aquí hay dos contrayentes. Y aquí hay unas condiciones de cumplir o no cumplir el pacto. Y quiero recordarles en el capítulo 24 de Éxodo cómo Dios hizo un pacto con Israel. Dice en el versículo 6 que Moisés tomó la mitad de la sangre y puso la sangre en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar del sacrificio. Y tomó el libro del pacto, escuche bien esto, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo estas palabras: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es un pacto en donde el pueblo se está comprometiendo con Dios ¿a qué? A obedecerle. Todo lo que Él les mande, ellos lo van a obedecer. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Y dice que subieron Moisés y Aarón y los líderes y vieron al Dios de Israel y hablaron con él. Pero lo que ellos hicieron a través de la aspersión de la sangre fue un pacto entre Dios y el pueblo. Pedro ratifica eso. Váyase a 1 de Pedro capítulo 1. Pedro hace alusión a ese pacto, a esa figura que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le está hablando a los expatriados, Pedro. Y en el verso 2 dice: elegidos, habla de nosotros, elegidos según la presciencia de Dios Padre, elección soberana desde antes de la fundación del mundo, en santificación del Espíritu.
Esto es una obra intertrinitaria. Actúa el Padre, el Hijo. Y ahora dice, para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer. Ese es el nuevo pacto. Usted no está aquí y yo no estoy aquí para nosotros vivir de acuerdo a nuestras propias opiniones, criterios o gustos. No, nosotros estamos aquí porque nosotros estamos bajo un pacto nuevo que nos obliga sí o sí a cumplir ese pacto. Y Pedro está diciendo que ese pacto se hizo con nosotros para obedecer y ser rociados, ya no con la sangre de un macho cabrío, una oveja, un cordero, un animal. No, para ser rociados ¿con qué? Lea el verso 2. Para ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta copa representa ahora el nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes, con la iglesia, con ese Israel espiritual. Cada que ustedes se reúnan, coman el pan, acuérdense de la encarnación. Acuérdense que fue necesario tomar un cuerpo para venir a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Acuérdense que se necesitaba un sustituto y Dios como Dios no podía morir. Pero tomando un cuerpo pudo ser levantado en la cruz. Ese cuerpo fue entregado por ustedes y por ese cuerpo ustedes hoy reciben perdón de pecados. Y ahora, entonces ustedes firman un nuevo pacto. Y es un pacto en donde ustedes deben que obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahora sí mire Jeremías capítulo 31 para que miremos las condiciones del nuevo pacto. Los profetas hablaron de lo que Jesús ahora les está diciendo el nuevo pacto. Dice el verso 31, de aquí vienen días a futuro, vienen días a futuro. Dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que ahora Jesús le dice a sus discípulos, esta copa representa el nuevo pacto. Versículo 31, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y escuche, no como el pacto que hice con sus padres, no como ese pacto cuando los rociaron con sangre de animal, no como ese pacto que hice con ellos el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y por qué no como ese pacto antiguo? ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuándo invalidaron el pacto? Cuando al descender del Sinaí apartó su corazón de Dios y le rindió culto ¿a quién? A los dioses paganos, y entraron en la idolatría, hicieron lo que quisieron y no obedecieron a Dios. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos un marido, un protector. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Note usted qué va a pasar en ese nuevo pacto. Daré mi ley, ¿en dónde? En sus mentes. Y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora ya no les voy a escribir las leyes en tablas de piedra, con el dedo de Dios. Unas tablas duras, unas tablas que no sienten. No, ahora quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y les voy a escribir mis leyes y mis mandamientos en sus corazones, y haré que caminen, porque ellos invalidaron mi pacto, pero yo haré un nuevo pacto con ellos. En ese pacto yo daré mi ley en sus mentes, yo les escribiré mis leyes en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré, escuche bien esto, perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de qué, de sus pecados. Voy a echar a lo profundo de la mar sus maldades. No me voy a acordar de sus pecados en este nuevo pacto. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Así que cuando usted toma el pan, se acuerda de la encarnación, se acuerda cómo fue derrotada la muerte, cómo le arrebataron el instrumento que Satanás utilizaba para
dañarnos y atemorizarnos, le quitó el imperio de la muerte a Satanás, pero ahora Él levanta la copa y a través del vino que representa su sangre, dice que firma un nuevo pacto con nosotros, y eso hace que las leyes de Él ahora estén escritas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y Él se compromete con nosotros ¿a qué? A perdonar todos nuestros pecados y nunca jamás acordarse de nuestras maldades. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Eso es lo que recordamos aquí cuando nos reunimos como iglesia, que nuestros pecados fueron que perdonados, que Él no se acuerda más de ellos, que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras maldades, que nosotros hoy somos justificados, libres, perdonados, y que esa obra nos trae gran beneficio a nosotros. Pregunto, ¿tendrá relevancia ese acto? Pregunto, ¿será importante ese acto? ¿Tendrá relevancia para un hijo de Dios y para la iglesia ese acto? Claro que sí. Tener en poco ese acto, tener en poco ese momento del cual nosotros participamos, que en unos minutos lo haremos, hermanos, eso es pisotear todo ese sacrificio, pisotear todo ese plan, pisotear toda esa obra. Y es a lo que en segunda instancia quiero referirme en esta mañana. Que nosotros tenemos sí o sí que evitar hacer lo que hicieron los corintios, porque ellos subestimaron este sacrificio, tuvieron en poco este sacrificio, venían a la cena del Señor de cualquier manera, cayeron en un ritual religioso irrelevante que no cambiaba ni transformaba sus vidas, y entonces el Espíritu Santo los está exhortando para que no hagan eso, porque eso les puede traer graves consecuencias, gravísimas. Lo primero que ellos hicieron fue hacer de la cena del Señor no un acto de unidad, sino un acto de división. Ellos venían a la cena del Señor, teniendo en poco la cena del Señor, y llegaban a la cena del Señor con conflictos entre ellos, divisiones entre ellos. Vaya allí a Primera de Corintios capítulo 11, el verso 17. Y eso es lo que, hermanos, por las misericordias de Dios les pido en esta mañana, que no vamos a hacer nosotros eso. No lo vamos a hacer. Porque nosotros somos llamados a la unidad. Nosotros somos llamados a la unanimidad entre nosotros como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué estaban haciendo estos corintios con la cena del Señor? Con este acto tan glorioso, tan relevante, tan trascendente, tan poderoso, que fue capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas, nuestras culpas y nuestros pecados. Esto tan grande lo tuvieron en poco, jugaron con esto. Dice el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y eso es gravísimo. Una persona que creyendo que se está congregando para lo mejor y antes se está congregando es ¿para qué? Para lo peor. Cuidado, cuidado. Una persona que creyendo que va a ir a una iglesia a participar de un sacramento como es la cena del Señor y crea en su mente que se está congregando para lo mejor, cuando se está congregando es para lo peor que le viene. Hay que tener cuidado con eso. Pues en primera instancia, verso 18, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros que divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Se estaban reuniendo alrededor del cuerpo de Cristo, del pan que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, del sacrificio como iglesia, y estaban entre ellos peleando. Cuando ese pan representa el cuerpo que también representa la iglesia, y la iglesia, así como su Señor es uno, representa unidad. Hermano, la cena del Señor no es un acto de división. La cena del Señor debe congregarnos a nosotros a la unidad. Pablo comienza entonces aquí destacando el problema fundamental de esa iglesia, que estaban afrentando ese momento,
¿A través de qué? De la división entre ellos. Habían divisiones entre ellos. Váyase al capítulo 1, 10 al 17. Ese era el problema de esa iglesia. Y dice el verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, esto es un mandamiento, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros que contiendas. ¿Sabe qué subestima el sacrificio de Cristo? ¿Sabe qué pisotea ese sacrificio y todo lo que representa la cena del Señor? Las divisiones que haya entre nosotros, las contiendas, los pleitos, las envidias, los conflictos, todas esas cosas que generan divisiones entre nosotros, pisotean la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Hay divisiones entre ustedes y eso hace que la cena del Señor sea pisoteada. Ustedes tienen que participar de esa cena teniendo todos un mismo pensamiento, estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No puede haber división entre ustedes. Capítulo 3 de ese mismo libro, dice el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Pero ustedes están entre ustedes con disensiones, con pleitos, con contiendas, con divisiones, y cada uno tirando para su lado, y están participando en esa cena que representa esa obra de Cristo, y le están teniendo que en poco. No deben hacerlo. Si vienen a la cena, tendrán que estar perfectamente unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Hermanos, para los corintios la cena del Señor, en lugar de ser un acto de unión, se había convertido en un acto de autopromoción, en un acto de egoísmo. Y Pablo los está reprendiendo duramente a los corintios por no tratar la cena del Señor con la seriedad, con la reverencia que merece. Y en lugar de tratarla como un acto sagrado de adoración y recordar esa obra tan magnánime, esa obra tan poderosa, tan grande, tan extraordinaria, se estaban peleando entre ellos, estaban dividiendo el cuerpo de Cristo, estaban mutilando el cuerpo de Cristo y había conflicto entre ellos. Eso hacía que ese acto se volviera irrelevante para ellos, aunque no lo era. Hermanos, a nosotros se nos pide vivir en unidad como miembros de un mismo cuerpo. Y esto es para nosotros, para que nosotros no vayamos a caer en esa desobediencia de los corintios. Nosotros somos llamados a la unidad. Hay varios textos que lo ratifican. Allí en Gálatas capítulo 3, el verso 28. Dice la Escritura, hablando precisamente de la unidad del cuerpo. Dice que a través de ese sacrificio de Cristo, ahora ya no hay judío, ahora ya no hay griego, ahora no hay esclavo, ahora no hay libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois que uno en Cristo. Aquí caen las culturas, aquí caen las razas,
aquí caen los estratos sociales, aquí cae absolutamente todo. Ahora nosotros somos ¿qué? Uno en Cristo. Efesios capítulo 4, el versículo 1, el apóstol reitera la unidad del Espíritu. El verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, escuche bien esto, con paciencia los unos a los otros en amor, sopórtense. Verso 3, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sean semejantes a esa unidad que hay en la Trinidad, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sean uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ustedes deben ser unos. Y cuando vengan a la cena del Señor y participen de ella, cerciórense de que entre ustedes no hay divisiones, no hay contiendas, no hay conflictos, sino que están perfectamente unidos por un mismo pensamiento y por un mismo parecer. De lo contrario, estarán subestimando el sacrificio de Cristo. Filipenses capítulo 2, el versículo 1, es un llamado a la unidad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sientan lo mismo. Porque si no, ese acto nuestro, escuche bien, ese acto del cual usted y yo vamos a participar, en vez de tornarse en un acto para nuestro beneficio, para lo mejor, se tornará en un acto ¿para qué? Para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Un juicio. Vuelva allí a 1 Corintios. Entonces había conflicto entre ellos. Y eso que hacemos como unidad va a ser pisoteado, va a ser subestimado, va a ser tenido en poco. Pero ¿qué más? ¿Cómo más se pisoteó ese momento? La cena del Señor es un acto de dignidad y no es un acto de indignidad. Hay que venir a este acto, a este sacramento con dignidad, a la altura de eso. Indignamente, como dice el versículo 27, se refiere a una actitud indiferente. Me da lo mismo. Indiferencia. Ah, sí, eso se va a celebrar eso allá. Imagínese usted tener en poco eso. O sea, tener en poco la encarnación de Cristo, tener en poco el sacrificio de Cristo, tener en poco el nuevo pacto que Dios firmó a través de la sangre de su Hijo, la está teniendo en poco. Eso es indignidad, es tener en poco, una actitud indiferente frente a ese acto. O podría ser un acto de ritualismo, que esa persona viene aquí a participar de la cena del Señor como un acto de ritual, como un costumbrismo, como algo que hace parte de la costumbre, pero no le está entendiendo cuál es el sentido, o lo que fuera peor, con un corazón no arrepentido, que está viviendo en la práctica del pecado y no se ha arrepentido ni se ha convertido y tiene un espíritu de amargura o cualquier otra disposición no piadosa y está participando de la cena del Señor. Es más, el apóstol le dice, vea, si usted va a venir así, mejor quédese en la casa. Sí, y es duro decirlo, hermanos, pero le va mejor. Léalo conmigo. 1 Corintios 11.
Pues dice aquí, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Entonces revísese bien y revisémonos bien para que al venir a este lugar no vengamos creyendo que venimos para lo mejor y resultemos viniendo para lo peor. Pues Él les dice, más adelante dice, verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ese que come indignamente y que pisotea la sangre de Cristo, y pisotea ese sacrificio, y pisotea la encarnación, y pisotea el nuevo pacto, entonces dice la Escritura, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa indignamente, entonces será culpado, será culpado de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínese usted en semejante lío el que está esa persona. Se hace culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando llega a este acto de cualquier manera, cuando persiste en el pecado y en el no arrepentimiento, cuando toma este acto ligeramente, con indiferencia, con ritualismo, con un espíritu de amargura, de división, y viene a participar de este acto, se le está engrosando a él, se le está facturando el cuerpo y la sangre de Cristo, y se le está inculpando de eso. Pero eso trae unas consecuencias a mediano plazo y a corto plazo. Lea conmigo el versículo 30. Por lo cual hay muchos. Yo no quiero decir con esto aquí que si usted o yo estamos enfermos sea por esto, no. Sino que hay una posibilidad de que alguien que ha subestimado, que ha tenido en poco, ha pisoteado y que ha jugado con este acto, puedan pasar estas tres cosas en su vida. Número 1, lea el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros, e incluso muchos duermen. Hablando aquí de muerte física, muerte. Muchos duermen, porque lo han hecho sin discernir, porque han tratado con indiferencia al Señor mismo a través de una vida desordenada, y han pisoteado, han tenido en poco la sangre de Cristo. Lea el capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Lea el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere, ¿qué cosa? Por inmunda la sangre de ¿qué? Del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que tuviera en poco el testimonio de Moisés debe morir irremisiblemente. Ahora la pregunta en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuándo traemos a colación la sangre del pacto aquí nosotros como iglesia? ¿En qué momento? En la cena. Y si alguien viene a participar de la cena y está haciendo lo que hemos dicho ya, está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Entonces hay una pregunta para esa persona: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere? No solamente está afrentando a Cristo, está afrentando al Espíritu Santo. Y dice, y afrenta al Espíritu de gracia. Verso 30.
pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. ¿Y qué más dice? Horrenda cosa es caer ¿en quién? En manos del Dios. Horrenda cosa. Hermano, esto es para que nosotros tengamos cuidado. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros en esta mañana? Vuelva allá a 1 Corintios 11, 31. Entonces, yo no puedo tener en poco esto. No lo puedo hacer. Horrenda cosa. Puede venir una enfermedad, puede venir un endurecimiento, se endurece la conciencia, se cauteriza y Dios lo entrega a pasiones desordenadas. O es posible que hasta la muerte llegue. Eso pasó con Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo, afrentaron al Espíritu Santo y murieron. Hermano, el Espíritu Santo de la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que se mueve entre nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Si alguien lo está haciendo, hoy mismo debe arrepentirse antes de que haya un juicio contra usted. Pero hay un mensaje de esperanza para los que estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Termino con esto, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. ¿Sabe qué hace el padre de familia? Reprende al hijo, lo disciplina, y como dicen aquí, si le tiene que dar guasca, le da, para librarlo ¿de qué? De la condenación. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Qué va a hacer con nosotros? Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados ¿con qué? Con el mundo. Lo que el Señor hace es reprender esa vida, porque no se va a perder, pues esa salvación no se pierde, pero Él lo reprenderá, lo humillará, lo quebrantará, lo disciplinará, si es posible, lo azotará para librarlo del infierno. Eso es lo que el escritor a los Hebreos dice. Váyase a Hebreos 12. Dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación. Esto es una exhortación que como a hijos os se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menosprecies, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Si usted ama a un hijo, usted lo disciplina. Si no lo ama, lo deja que haga lo que quiera. Pero si usted lo ama, usted lo va a disciplinar. Y dice: y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunto, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no lo disciplina? Y explica el verso 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no son hijos. Pero usted es un hijo de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Si tú y yo no estamos alineados y estamos teniendo en poco ese sacrificio, esa obra de Cristo, yo te aconsejo en esta mañana en el amor de Dios: pruébate a ti mismo, escudriñate, reflexiona, piensa que no puedes estar jugando con ese sacrificio, con ese pacto, y devuélvete antes de que venga un juicio contra ti, antes de que venga una disciplina y el Señor tenga que azotarte para que replantees tu vida, porque Él no tendrá por inocente al culpable.
Y aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviera en poco el nombre del Hijo de Dios, entonces tendrá que llevar consecuencias en sí mismo. Una reflexión final. Debemos dar gracias a Dios por el símbolo que Dios en su misericordia nos ha dejado para recordar nuestro compromiso con el pacto de Dios. Gracias a Dios por estos elementos de la cena que hoy nos dan una voz de alarma y tenemos que otra vez retomar el camino si nos hemos desviado. Hermanos, probémonos individualmente de forma constante para evitar que caiga una disciplina y un juicio sobre nuestras vidas. No juegues con esto, por favor, te lo suplico, no lo hagas. No lo hagas. No coloques juicio sobre tu cabeza. Y finalmente, pidamos en oración discernimiento que nos permita entender cuál debe ser nuestra actitud correcta frente a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es serio, esto es grande, esto es poderoso, pero esto también trae consecuencias para aquellos que no le están dando el verdadero significado, relevancia, dignidad y respeto a este acto que nosotros llevamos a cabo aquí como iglesia. Les invito a estar en pie, por favor, tenga la bondad. Si usted está haciendo lo correcto, para usted será una bendición este momento. Será una bendición. Pero créame que se lo digo en el amor de Dios. Yo he dicho esto esta mañana para recordarle a usted esto, para recordarle el valor de esto y la seriedad y también el peligro que hay en no hacerlo. Oremos en esta hora. Vamos ahora a participar de la cena del Señor y vamos a dar gracias en esta mañana por este acto que vamos a llevar a cabo. Hermanos, cada que participes de esto, recuerda la misericordia de Dios, la bondad de Dios contigo. Recuerda la encarnación, recuerda el pacto, recuerda tu compromiso, recuerda el sacrificio, recuerda a Cristo, recuerda la bendición que tienes con esto. Y gózate en esto. Pero también recuerda que quien no lo haga con la seriedad, con la dignidad, con el respeto, con el valor, recuerda también que esto puede ser muy grave ante la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este momento que nos permite vivir. Un momento de respeto, de dignidad, de honor, en donde con temor y reverencia nos acercamos a este acto tan hermoso, este acto de conmemoración, en donde recordamos y participamos de la cena del Señor. Señor, permite que en esta mañana, si alguien en su corazón tiene raíces de amargura o está persistiendo en la práctica del pecado, Señor, que este sea el momento para que esa persona hoy se arrepienta. Delante de ti, Señor, te pida perdón. Es la oportunidad para que hoy clame a ti, reconociendo sus pecados, reconociendo que ha pecado contra ti y que ha tenido en poco, Señor, ese sacrificio. Y que hoy pueda haber también una renuncia a eso. Porque no solamente es el arrepentirse y el confesar, sino apartarse del mal. La Biblia dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Hoy hay reconciliación en esta mañana en este lugar. Si hoy hay alguien que está alejado en su corazón de Dios por causa del pecado, que hoy pueda volverse a ti en reconocimiento, que pueda confesar con su boca que ha pecado contra el cielo y contra ti, y que hoy a través de la sangre de Cristo sus pecados pueden ser limpiados y perdonados. Si alguien hoy ha tenido en poco esta obra, este sacramento, este acto de conmemoración, Señor, que hoy pueda replantear su vida y pueda darle la relevancia, la altura, el respeto, la dignidad que se merece. Señor, que toda diferencia que haya entre nosotros hoy
Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que toda desaveniencia, que toda odio, rencor, cualquier cosa que haya entre nosotros, Señor, sea quitado y sea borrado por el sacrificio de Cristo. Y que si hay divisiones entre nosotros, incluso en nuestros hogares, Padre, permite en esta hora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Padre, para que haya bendición en nosotros, para que haya bendición en esta congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.